Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos. Seamos todos a un nuevo encuentro. Los invito a compartir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, los versículos que van del 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18, que dicen así: Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En esta noche vamos a hablar sobre que ante Dios no podemos ninguno de nosotros aparentar. Dice la palabra que compartimos recién, para no parecernos a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y dice, y cuando ayunáis, Jesús no nos manda a ayunar a cada uno de nosotros, pero sí nos ayuda a que si lo hacemos, lo hagamos correctamente. Y entonces así evitar los problemas que son asociados con el tema del ayuno. Ayunar, ¿qué significa? Significa abstenernos de comida y bebida por un periodo de tiempo. Algunos comentábamos también en este tiempo, cuando hablábamos sobre el tema del ayuno, que ahora también hay distintos temas y tipos de abstinencia, porque hay gente que son muy proclives a estar muy pegados a muchas cosas en este tiempo y entonces intentan hacer ayuno sobre esas cosas que muchas veces los tienen atrapados. Pero claramente la palabra de Dios, cuando habla de la abstinencia en el ayuno, habla sobre alimento y bebida. El ayuno se utiliza para expresar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dolor. Cuando Saúl y sus hijos fueron muertos, aquellos que le acompañaban a él y que fueron a retirar los cuerpos de donde estaban, durante 7 días, como señal de dolor, hicieron ayuno. También podemos ver en el Antiguo Testamento que muchos hacían ayuno como señal de penitencia, como una señal de decir, bueno, preparo mi vida delante de la presencia de Dios, como una sensación de estar en forma penitente, y de demostrar delante de la presencia de Dios que quiero estar limpio y puro para poder servirle realmente. También se ve, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que se utilizaba las personas, el ayuno, para prepararse en oración, para que su vida de oración fuera más pura delante de la presencia de Dios, entonces también hacían ayuno. O también buscando que Dios le revelara a alguien lo que Dios tenía planeado para esa persona o para algún tipo de servicio, y entonces ayunaba durante un tiempo pidiendo la dirección divina, la dirección de Dios. Otros buscaban, por ejemplo, por medio del ayuno, recibir respuestas a sanidades o a problemáticas que lo estaban aconteciendo. Entonces hacían ayuno buscando el favor de Dios. Pero el único ayuno que es requerido en la ley judía es observar el día de expiación. Ese día sí o sí, en el libro de Levítico, lo marca en el capítulo 16, como un día que debían guardar porque era el día de expiación.
Era el día en que el sumo sacerdote entraba delante de la presencia de Dios hasta llegar a desnudarse en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados y liberar de todos esos pecados al pueblo de Israel. En una ocasión sí, Dios mandó a ayunar como obra de constricción, que lo podemos encontrar en el libro de Joel, pero añadió en ese mismo pasaje, Dios añade cuando habla sobre el tema de la constricción de una persona, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Como diciendo, lo que hagan, lo que van a ayunar, háganlo de corazón y no como una muestra exterior para que todos los vean al poder, por ejemplo, raírse las vestiduras. En otras palabras, desgarra tu corazón en privado, estaba diciéndole Dios, en vez de hacer tanta demostración de forma exterior. En una situación parecida, por ejemplo, el pueblo de Israel se quejó de su ayuno, diciendo que Dios no se había dado cuenta de lo que ellos habían hecho. Y Dios respondió que el ayuno solo les había servido a ellos mismos. Esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. Dios les dijo, ustedes lo que hicieron les sirvió a ustedes solos. Es una demostración como para ustedes solos. Y les añadió, ¿no es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Claramente les dice Dios en el libro de Isaías cuál era el verdadero ayuno que él anhelaba para su pueblo y no lo que ellos habían estado queriendo hacer. Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para prepararse para el período en que él sabía en que iba a ser tentado. En otro pasaje, por ejemplo, los discípulos de Juan le dijeron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y Jesús también les contestó claramente, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Es decir, hay un tiempo para ayunar y un tiempo para abstenerse del ayuno. Esto lo expresó claramente Jesús cuando le vinieron a interrogar sobre por qué sus discípulos no ayunaban. Pero qué importante ver en la imagen de él la preparación que él tuvo para los momentos que iba a tener que atravesar. Y esto nos debe llamar a la reflexión también a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos preparamos nosotros durante todo aquello que puede llegar a venir para que Dios nos encuentre firmes, expectantes en la fe de lo que Él espera de cada uno de nosotros para poder afrontar los tiempos venideros? Tiempos que muchas veces no conocemos, aunque en este tiempo estemos pasando tiempos de buena aventura o de bienaventuranza, tiempos de bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a estar preparados para todo lo que Dios espera y nos manda a afrontar en cada una de nuestras vidas
como testigos de fe, de la fe en la cual creemos que no es nada más ni nada menos que en aquel que dio su vida por tu vida y por la mía. La iglesia primitiva, por ejemplo, hacía ayuno como preparación espiritual para decisiones importantes que tenían que tomar. Muchas veces nosotros también tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas diarias, particulares, familiares o laborales. Y quizás es un buen tiempo para prepararnos para las decisiones que tengamos que tomar y que Dios nos ayude a clarificar en esas cosas también qué cosas y cómo las vamos a afrontar. En pocas horas, cuando quizás iniciamos un ayuno, nos encontramos pensando en lo que dejamos de ingerir, en vez de estar fehacientemente practicando aquello con lo cual nos hemos comprometido. Porque como no estamos acostumbrados a dejar de beber o de comer alimentos por distintos periodos de tiempo, cuando los decidimos hacer, lo primero que pensamos al poco tiempo es en aquellas cosas que hemos tenido que dejar. Pero esto también, más allá del ayuno, nos pasa en nuestra vida particular siempre. Cuando tenemos que despojarnos o dejar ciertas y determinadas cosas que muchas veces anhelábamos, también cuando las tenemos que dejar de lado, empezamos a pensar en ellas, de por qué las tuvimos que dejar. Hay muchas personas que dicen o hacen demostraciones sobre el ayuno que realizan. Y sin embargo, la palabra de Dios es clara sobre cómo debemos afrontar el ayuno si decidimos encaminarlo en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra, demuestran a otros que ayunan o que ayunamos. El propósito con esas actitudes es ganar simpatía y elogio. Es decir, son tentados a convertirse, como ya lo vimos en otros martes, en upocritai, o sea, en actores actuando para el público, buscando el reconocimiento y el aplauso. Por eso cuando Jesús habla sobre esto, ¿qué les dice? De cierto os digo que ya tienen su paga, ya tienen su pago. ¿Por qué? Porque la recompensa de todo actor actuando en público, ¿qué es? Es recibir el aplauso, la ovación de aquellos que los están viendo y los están escuchando. Si ellos necesitan el aplauso y la ovación de los que los ven, no necesitan entonces que Dios les recompense al actor por lo que ya hizo en público y el público se lo reconoció. Esta comparación es muy importante para que la entendamos, que Dios no espera de nosotros actores, sino que lo que Dios espera son hijas e hijos comprometidos con todo aquello que Dios nos presenta delante de cada una de nuestras vidas. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza, dice el Señor. Ungir la cabeza con aceite puede tener varios significados. Puede ser una señal de ser apartado para un trabajo o para una misión en especial que Dios tiene preparado para tu vida o para la mía. Es muy común ver ungir a personas cuando son nombradas dentro de la vida de las iglesias para determinadas tareas, por ejemplo, tareas pastorales, ungir a las personas con aceite como una señal de preparación de esa persona que es apartada para un servicio o un trabajo particular. También el ungir la cabeza se utilizaba como una señal de bienestar. En el capítulo 23 del Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este salmo tan conocido
fíjense que produce una señal de bienestar delante de la presencia de Dios. Puede hacerse, como lo dije también antes, el ayuno como una expresión de un pedido particular de sanidad, cosa que era muy común de ser practicada en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y casi al finalizar estos versículos dice, lava tu rostro. Lavarse las manos es una demostración externa de limpieza. Ungirse la cabeza y lavarse la cara muestran en una persona un aspecto de limpieza, pero también de bienestar. ¿Cuántas veces nosotros, al podernos lavar la cabeza o bañarnos completamente, después de ese baño sentimos como algo reconfortante, como una sensación de bienestar? Más allá del aspecto de limpieza, que es importante que mantengamos nuestro físico, nuestro cuerpo limpio, pero también debemos mantener nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma limpia y llena del bienestar de Dios, delante de la presencia de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios quiere vernos, Dios quiere verte limpio delante de su presencia, haciendo estas cosas, pero también con un corazón predispuesto a buscarlo y a servirle a Dios con todo lo que somos. Y por último termina diciendo, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dios es claro, es concreto con respecto al tema del ayuno. Él va a bendecir nuestras vidas cuando nuestras vidas reflejen que buscan agradar y servir a Dios, y entonces el resultado va a ser vidas que sirven también a las demás personas. Cuando mi vida está dispuesta a buscar y servir a Dios y agradar a Dios con todo lo que somos delante de su presencia, el resultado es que también las personas que Dios coloca alrededor tuyo también van a recibir la bendición de Dios por ese servicio en amor que estás dispuesto o que estoy dispuesto yo a brindarles. Hermanos, otra vez como cada martes termino como cuando empecé. Ante Dios no podemos aparentar. No sirve de nada querer actuar delante de la presencia de Dios, porque nos va a pasar como le dijo Dios al pueblo cuando ellos le dijeron de que no le había reconocido el ayuno que habían hecho. El ayuno que hicieron les sirvió solamente a ustedes. Busquemos nosotros, si practicamos el ayuno, agradar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que somos, y que Él pueda purificar y limpiarnos para que también podamos llegar y servir a los demás. Que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos entonces practicar aquellas cosas que Él anhela para cada uno de nosotros, sirviéndole de la manera que lo sintamos. Si es ayunando y absteniéndonos de cosas que no sean para sufrir, sino para glorificar el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Te reconocemos como nuestro Dios. Reconocemos a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y también al Espíritu Santo de ese Dios que dio todo por nosotros,
que nos cuida, nos acompaña, nos guía, nos sostiene y nos muestras el sendero y la fortaleza para transitarlo. Señor, bendice nuestras vidas y bendice todo ministerio que tú pongas delante de tu iglesia, para que podamos por medio de ellos honrarte y agradarte con todo lo que somos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.